Hola, muy buenos días desde Más que Trading, vídeo precisión para futuro del crudo para el jueves 6 de marzo de 2014. Bueno, ayer tuvimos una sesión bastante parada en zona de un soporte importante, como ahora veremos en gráfico de 60 minutos menor, y que a partir de las noticias propias de inventarios de crudo de las 4:30, el volumen perdió dichas zonas y empezó a entrar el volumen como le tocaba, corto, puesto que este tramo ya debe ser corregido como mínimo a la zona de FIBO 38. ¿De acuerdo? A partir de ahí veremos cómo reacciona el precio. Sería normal que en el día de hoy, si quiera aproximarse a esa zona, no la superará a las primeras de cambio. Y ya saben que una zona de soporte importante como el FIBO 38 y sobre todo FIBO 62, cuanto antes es perdida, antes nos plantamos en la siguiente, con lo cual de perder FIBO 38 con fuerza rápidamente, mínimo FIBO 50, y veremos luego si acabará perdiendo el FIBO 50, el FIBO 50 si se planta en el FIBO 62, ¿de acuerdo? Pero iremos paso a paso, gráfico a gráfico. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo se comporta el precio en la sesión de hoy con continuación de los cortos. En gráfico de 60 minutos, como ven, tenemos toda la subida unificada. De hecho, la tenemos unificada en 15, 60 y diario toda la subida. Lo normal sería ver corrección mínima FIBO 38, y ahora veremos luego que en gráfico de 5 minutos la subida está partida en 2G7. Por lo tanto, está próximo a perder la zona del 62% del último del segundo G7, que su pérdida también nos llevará a unificar el tramo, ¿no? Lo normal, como digo, sería ver la corrección a los 100, por lo menos 99,88, FIBO 38, con lo cual, visto lo de ayer, pues lo más probable sea la continuación de cortos, y visto que tampoco está pudiendo ni ahora en horario nocturno hacer prácticamente corrección. Ahí estamos a la zona de los 101, saben la importancia que aquí tienen los precios exactos, con lo cual, pues bueno, la pérdida de los 101 con un cierto volumen nos llevaría claramente ya a la zona del 38%. Ahí tengan en cuenta el volumen con el que cae, a ver si hay posibilidades de continuación, puesto que de perder el 38 como mínimo se nos planta en el FIBO 50. En gráfico de 15 minutos lo mismo, tramo entero unificado, corrección mínima, FIBO 38, cortos de solemnidad. En gráfico de 5, como ven, aquí no los tenemos unificados del todo, por lo tanto hay 2G7. Si hiciéramos caso a este gráfico ayer, la corrección mínima FIBO 38 ya está superada aquí, y ahí nos vamos a encontrar ahora que como mínimo el precio debería llegar en la sesión de hoy al FIBO 50 ya, como mínimo, con muchas probabilidades de ir a atacar al FIBO 62. Ahí este FIBO 62, recuerden, está por debajo 100 puntos de donde tenemos el FIBO 38 en gráfico de velas diarias. Por lo tanto, como comentaba, vamos a ver qué hace el precio y qué hace el volumen en el día de hoy. Tengan en cuenta las zonas comentadas o descritas en el gráfico de velas diarias, que son las mayores, pero tengamos en cuenta estas de gráfico de 5 minutos menores también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, viendo la caída de ahora mismo de estas últimas sesiones, todo G3 es de momento y todos muy poco corregidos, porque fíjense, este G3 FIBO 38, este ni eso, el siguiente de ayer tampoco, por lo tanto vamos a ver que ahora mismo está corrigiendo muy poco. Cuanto menos, más grande es el tramo y menos corregido es, más grande es el siguiente, ¿no? Cada vez son más pequeñitos estos dos últimos, y fíjense como ayer nos estuvo mareando ahí un montón de horas en la media de 200 sin poderla perder, y necesitaron las noticias propias suyas de las 4:30 para perderlo seriamente, aunque, y fíjense como antes de las noticias, a las aproximadamente hacia un poco antes de las 4, ya hizo un tramo de intento de pérdida de esa media. Lo hizo con cierto volumen, superaba la línea de mínimos, pero no hizo un tramo excesivamente importante. Luego ya pues con las noticias propias suyas y así cortos a, por siguientes zonas de soporte claramente, ¿no? Por lo tanto, visto lo visto, lo normal sería la continuación de los cortos, pero recuerden que todo esto son G3s. Con que se genere un G4 se unifica toda la subida
toda la caída, perdón, con lo cual veríamos una corrección bastante importante. Creemos que esa corrección se puede producir en la zona de FIBO 38 en gráfico de velas diarias. Sería lo más probable, ¿de acuerdo? Por lo cual estemos atentos, como siempre, a las zonas menores comentadas, a las mayores descritas en el gráfico de velas diarias, al precio y sobre todo estemos atentos al volumen, ¿de acuerdo? Venga, nada más por hoy. Muchas gracias, que tengan muy buen día esta mañana.